¿Te imaginas escalar un negocio a más de 20 países, revolucionando una industria, aplicando tecnología? Hoy conversamos con Nicolás, fundador de Drivin, quien dejó el mundo corporativo para digitalizar la logística en toda Latinoamérica. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mercado Mayorista, el podcast de las últimas noticias. Nicolás, muy bienvenido al podcast Mercado Mayorista de las últimas noticias. Agradecemos, por supuesto, tu tiempo y las ganas de venir a compartir también con todos los emprendedores que nos ven. Y me gustaría partir preguntándote de dónde nace la idea del proyecto Drive-In. Ya, mira, la idea surge de una empresa que se llama Inspiral, que es como un company builder, que a lo que se dedica fundamentalmente es intentar solucionar problemas de la vida real, pero con tecnología. Y que esa tecnología evidentemente haga que la solución sea escalable. Y así es como Inspiral tenía varias empresas y llaman a mi socio, a Ernesto, en algún momento a desarrollar este proyecto porque él venía trabajando últimamente en el mundo del transporte y como lo que nosotros tenemos es un TMS, que es un producto en versión as a service, que lo que hace es gestionar el transporte y tenemos un algoritmo propietario, lo invitan a él a desarrollar este tema del algoritmo. Por coincidencias de la vida, él es además compañero mío de curso, desde chico jugamos fútbol mucho tiempo, nos conocemos desde los 7 años, y el otro socio, Pablo, es el hermano de la señora de un amigo, ¿ya? Entonces teníamos una historia en común desde chico. Y a mí me invitan a participar de este proyecto, ¿ya? Yo venía del mundo del consumo masivo, trabajé en varias empresas, en Coca-Cola, en PepsiCo, en Kraft. Entonces era como el doliente del problema que nosotros íbamos a solucionar en el mundo de la distribución. Por lo tanto, me invitan a mí a participar de este proyecto para que además formara el área comercial. Yo venía de trabajar en ventas toda la vida. Y así fue como nace esta idea, ¿ya? Yo fui invitado a formar parte de este proyecto. Y así es como me hago parte del proyecto. Esto fue el año 2014. Me acuerdo perfecto, 16 de diciembre me llaman, 24 de diciembre yo renuncio a mi trabajo y entro a trabajar a Drivin el día 1 de enero del año 1 de febrero del año 2015. ¿Ya? Y eso fue hace 10 años y un poquito, 10 años y medio ya prácticamente. ¿Y cómo fue ese cambio de venir de un mundo súper corporativo a pasar al mundo como tecnológico? Yo siempre tiro la talla como que las tecnológicas todas parten en un garage, ¿cachai? Así como 3 personas intentando desarrollar algo que solucione un problema. ¿Cómo fue ese cambio de renunciar y asumir este proyecto que, si bien, como dices tú, es un proyecto que viene a solucionar una parte logística, igual es súper innovador? Siempre es una apuesta, así como gossip, te cuento que yo en el momento que decido hacerme socio de la empresa, puse toda la plata que yo tenía en ese momento, que era la plata para mi casa. O sea, ¿ya? era ganar o ganar. Era ganar o ganar. Yo hablé con mi señora y le dije, tengo esta posibilidad, quiero poner toda la plata que tengo para la casa. Y me dice, dale, si las cosas te resultan, así es que dale. Eso fue lo primero, ¿ya? O sea, así fue como me hago socio. Y después lo que viene es, yo trabajaba en ese momento en la farmacia Cruz Verde, en un edificio corporativo precioso, en la ciudad empresarial, trabajaba con traje, corbata, y llego a trabajar el 1 de febrero con chala. Short, chala, tal como decís tú, a un garage, sí, era prácticamente lo mismo, una casa en la que trabajábamos 4 empresas, con una cocina en la que llegaba cada uno con sus tuppers, se calentaba ahí, y compartíamos todos este mundo como de emprendimiento, desarrollo, tech, como uno quiera llamarlo, que no tiene nada que ver con el mundo tradicional. Imagínate que yo allá tenía a cargo una zona de venta y mi vida era ir a locales de farmacia, a conversar con químicos farmacéuticos, a ver cómo iba la venta, una cosa nada que ver a lo que empecé a hacer en este momento, que era desde cero, crear material para salir a vender este producto que además estaba en construcción. Tampoco era un producto que estuviera ni siquiera aprobado por nadie, ¿ya? Entonces
fue un cambio realmente del cielo a la tierra, meterme a este mundo y sobre todo cambiarme de este mundo corporativo en el que venía trabajando, digamos. Antes de seguir con esta entrevista, les quiero hablar de Flow, la plataforma de pagos que está transformando el comercio digital en Latinoamérica. Utilizando Flow puedes recibir tus pagos en segundos con más de 30 medios de pago. Además, podrás ofrecer a todos tus clientes cuotas sin interés, con una plataforma simple y segura. Flow está integrado con las principales plataformas de e-commerce, donde podrás monitorear en tiempo real todas tus transacciones. Más de 100.000 comercios en toda Latinoamérica eligen Flow para vender de forma sencilla. Visita flow.cl y únete a la nueva forma de pagar. ¿Y cuál fue lo más difícil de ese proceso de pasar? Porque yo creo que, bueno, yo soy contador auditor, también he trajeado mucho rato, y yo siempre tuve miedo de salir de mi pega, siendo que nosotros ya teníamos negocios que nos dejaban 6 veces mi sueldo. ¿Cuál fue lo más difícil de asumir ese riesgo y decir, ya, me voy a tirar por algo con todos mis ahorros? O sea, eso no es menor, o sea, fuiste un all-in con la idea. La verdad que nada, me encantó desde el primer momento, me sentí súper cómodo. Yo tenía como el bicho adentro y el sueño de tener algo propio, de ser independiente. Así que en ese momento no fue nada lo que me costó. Con el correr del tiempo uno empieza a gastar plata, a quemar plata, como se dice, digamos, de lo que levantaste, y tenéis aire para cierta cantidad de meses o años, y la estimación de venta no llega, entonces uno tiene que salir a levantar más plata, y levantar plata es un trabajo prácticamente a tiempo completo de alguno de los socios, por lo tanto lo perdí un poco en el día a día o en la operación. Es una preocupación más porque no dormís tranquilo, y te diría que esas son las principales cosas que me pasaron a mí, en mi caso personal, en este mundo del emprendimiento, pero en términos del resto, para mí fue un cambio maravilloso, a mí me encantó de alguna manera ser tu propio jefe porque no sé, yo creo que soy un gallo bien responsable, por lo tanto, el hecho de tener algo propio te hace quizás hasta trabajar más que cumplir el horario en una pega o aunque tengáis una responsabilidad grande en otra pega, en realidad que sea tuyo es muy distinto. Así que para mí fue increíble. Pero te diría que estos como baches que te van pasando, te pasan miles de cosas, pero como en todos lados. Pero el tema de la plata, de que la plata no te va a alcanzar, eh, y esta cuestión es, la plata no te alcanza y la empresa quiebra Sí, de un día para otro, y ahí tenés que hacerte cargo del equipo, en el fondo. Entonces, para mí la gran preocupación era esa, que se acabara esta cuestión porque quebráramos, y qué hacís con todas esas personas que están trabajando contigo. Esas fueron siempre mis principales preocupaciones. Por lo tanto, cuando llegamos a Break-Even, que fue finales de 2017, principios de 2018, nosotros partimos comercializando la solución en febrero del 2015, fue maravilloso. Porque ahí en verdad uno respira tranquilo, llegáis todos los días con una sonrisa oreja a oreja a la oficina y seguís trabajando y creando el proyecto, pero ya de una manera sostenible, y tenéis que tomar la decisión si es que queréis crecer de manera orgánica o quizás levantar más plata y crecer inorgánicamente. Nosotros tomamos la primera, digamos, crecer orgánicamente, gastándonos toda la plata que ganábamos nomás. Pero de verdad, y fue maravilloso, porque realmente uno dice, bueno, ahora puedo respirar y trabajar tranquilo, si eso es lo importante, poder trabajar tranquilo con todas las ganas, y ahí sin duda que los proyectos salen. ¿te pasó en este principio cuando tú empezaste a estimar? Porque yo siento que cuando tenéis un producto, como decís tú, nuevo, armáis como una estrategia comercial, salís a la calle, todo en el Excel siempre cuadra, el Excel siempre da positivo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tuvieron que retocar muchas veces el producto hasta que dijeron, ya, ¿sabéis qué? Este es el producto que la gente quiere. El producto lo vivimos tocando, el producto es un producto súper dinámico, tiene unos módulos base. El producto se va adaptando en función de las necesidades que vamos viendo en el mercado, en función de las necesidades que van teniendo nuestros clientes y en función también de un roadmap que tenemos. El producto siempre se mueve, eso como que cuando hablan esto como del product fit, ¿Ya? yo creo que siempre lo logramos, no tuvimos tanto rollo con el tema del producto, sí con el tema del Excel. Y ahí se juntan dos cosas. Uno, que uno está emprendiendo, que uno tiene como este bicho de emprendedor, por lo tanto queréis que la cuestión funcione. Y dos, que yo soy comercial. Y el comercial siempre es mucho más positivo que lo que es, por ejemplo, el financiero. Entonces, esta cuestión es, oye, dejemos a Nico que arme el Excel, es nefasto.
tiene que meterse alguien más, porque, como decís tú, yo hago que el Excel cuadre. Si al final preguntáis para el lado, oye, hasta cuánto nos alcanza la plata o cuánta plata tenemos? Y uno hace que el Excel cuadre. Es uno de los consejos que yo siempre le doy a los emprendedores, que es eh, cuánto tiempo tenéis de aire, porque hay mucha gente que renuncia o la echan y tiene plata guardada y dice, no, yo tengo, ¿sabéis que ahorros para 6 meses? Le digo, compadre, en 6 meses no hay ninguna opción. No hay ninguna. O sea, salvo que inventí la rueda, pero no tenéis ninguna opción de sacar la cabeza bajo el agua en 6 meses. Y además, si esa es tu estimación de venta, te va a durar la plata 1 mes y medio. Yo siempre les digo, dividan su estimación de venta en 4. Si es que en 4 les da para tener 1 año y medio de aire, láncense. Si no, necesitan más plata. ¿Cuánto Necesitáis salir a piensas gastar. tú que es lo sano que debiese darte las lucas cuando tú estás armando esta proyección hacia adelante de aire? Yo creo que 2 años. Ah, es un Sí, yo montón. creo que 2 años. Yo creo que uno tiene que tener la tranquilidad para poder trabajar 2 años con una estimación de ventas que realmente cuadre. Por eso digo, divídela por 4. Ya, divídela por 2 por último. Eh, Porque uno siempre es demasiado optimista. Como comercial y como emprendedor se juntan las dos cosas como más optimistas del mundo. Los comerciales siempre somos mucho más optimistas y los emprendedores son muy optimistas. Entonces, como tiene que haber alguien que le meta un poco de cabeza o estar traqueando la estimación de ventas permanentemente para decir, ¿sabéis que este mes vendimos 1/10 de la estimación de ventas? Bueno, ¿qué pasa si es que la estimación de ventas para adelante es 1/10? Quebramos el próximo mes. Entonces salgamos a levantar plata. Porque de aquí al próximo mes no vaya a tener la venta. Y es más, después viene el tema del flujo de caja, que es el segundo consejo que yo siempre les doy. Vean cuál es su flujo de caja, porque la gente, los clientes, cuando uno apuesta al mundo B2B, como somos nosotros, te pagan 60, 90 días después de que les prestaste el servicio, por lo tanto la platita no llega inmediatamente. Y los sueldos, si hay que pagarlos todos a fin de mes, entonces la cuestión no es tan fácil como uno cree. Para mí el tema de la estimación de venta y el flujo de caja son las dos cosas clave. Evidentemente que tu producto tiene que ser fit. Quizás hay otros emprendedores que tuvieron muy mala experiencia con su producto y que tuvieron que hacerle muchísimas modificaciones o qué sé yo. Creo que el caso de nosotros no fue por ahí. También evidentemente que este market fit tiene que existir, ¿no es cierto? Pero las otras cuestiones son demasiado importantes porque si es que no tienes el acomodo del producto, tienes que tener tiempo para poder acomodarlo. A lo mejor la idea que tenías era muy buena, lo que ibas a resolver era muy interesante y el producto no hizo fit porque era una cuestión quizás muy innovadora. Perfecto, tenéis que tener espacio y ese espacio pueden ser 6 meses, 1 año. El producto no se modifica en un mes. Sobre todo cuando hay que meterle, bueno, tú venís del mundo tech también, cuando hay que meterle código, la cosa no se soluciona de un día para otro. Entonces, hay que tener espacio, porque si uno cree que esta cuestión, oye, tengo 2 meses de aire y en 2 meses te va a resultar, es imposible. No tenéis ninguna opción de que en 2 meses te resulte. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar tranquilo. Para eso hay que tener al menos 2 años. Y lo otro, que también yo creo que hay que ser muy responsable con las personas que uno contrata. Uno ve muchas empresas, y este es un mensaje que yo no me voy a cansar nunca de pasarlo. Uno ve muchas empresas que de repente de la noche a la mañana echan al 30% de la gente porque se les está acabando la plata, porque quieren que la plata dure más. Yo lo encuentro de una irresponsabilidad tremenda jugar así con personas que además uno normalmente está sacando del mundo real. Y cuando sacáis gente del mundo real, sacáis gente que tiene estabilidad laboral y que la sacáis convencida de que este proyecto es maravilloso y resulta que te duran 6 meses, 8 meses, 1 año. Hay muchos que echan a los primeros que entraron, que son los más baratos de sacar, y es así de dura la cuestión. Pero realmente eso yo lo encuentro muy responsable. Por lo tanto, yo creo que acá la expectativa tiene que ser súper clara. Oye, tengo 2 años de aire, te venís conmigo a este proyecto y si no, los dos nos vamos al hoyo, pero tiene que ser una cuestión como esa, porque si no, jugáis mucho con personas, con familias que hay detrás de esas personas. A mí personalmente, eso es como de las cosas que más me mueve el piso en este mundo del emprendimiento. Ya, te sentí al final como el papá, entre Sí, comillas, de toda la tribu que tienen en todos los países en los que tienen equipo. definitivamente, definitivamente. Es una de las cuestiones que más me preocupa. ¿Qué pasa con el equipo hoy día? Y estamos preocupados de cuando uno está emprendiendo y viene alguien del mundo corporativo y se sienta contigo en una reunión de feedback o algo y te preguntan cuál es tu plan de carrera, tú decís, chuta, quiero sacar la cabeza bajo el agua en la empresa primero para después hacer un plan de carrera, ¿te cachai? Como que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, con un plan de carrera sin ni siquiera haber sacado la cabeza bajo el agua. Entonces,
hay que convivir con todas esas cosas que muchas veces si uno saca gente del mundo real están acostumbrados a procesos de evaluación de desempeño formales, a un set de beneficios formales, a un plan de carrera, a cuestiones así, y que muchas veces acá no son así. Entonces, importante la primera conversa también con esas personas para sincerar expectativas, ¿no es cierto? Si estáis esperando que después de 3 meses yo te diga cuál es tu plan de carrera en una empresa que todavía tiene un producto que está inmaduro, tiene un mercado que no nos conoce, tiene pérdidas todos los meses, es como que no. O sea, ahí tenéis que también entender cuál es el fit cultural que vaya a hacer con la persona que estáis contratando, ¿no es cierto? Hay de los dos lados. Si uno le promete el oro y el moro, evidentemente que la persona con justa razón va a llegar a decirte, oye, ¿cuál es mi plan de carrera? Pero en el fondo, yo creo que ahí también uno tiene que ser bien como minucioso en ver a qué gente trae y cuáles son los intereses y las expectativas de esas personas. ¿Cómo ha sido para ti, que ya tenés un montón de personas en muchos países con tu proyecto? ¿Cómo ha sido o qué tan importante ha sido armar tribu? Es algo que yo se lo pregunto a todos los emprendedores como con equipos grandes y siento que detrás de eso, ¿cuál ha sido esa estrategia para encontrar esos puestos clave que te permiten escalar tranquilo? Es una súper buena pregunta porque para mí el equipo hoy día es la clave de Driving. Tenemos un equipo y un producto maravilloso y el producto lo construyó el equipo. Por lo tanto, raya para la suma, el equipo es como lo más importante. Eh, Tenemos desde el lado técnico, o sea, el lado más desarrollo, personas que están con nosotros desde que se constituyó la empresa. E incluso antes, porque en este como company builder que te dije, trabajaban ellos también. Y Claro. los agarramos de cachorro, o sea, saliendo de la universidad, incluso quizás haciendo las prácticas. Entonces, hay dos de eso, ¿ya? Cuando nosotros partimos algo de 6 personas y dos eran eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos son hoy día líderes técnicos de cada una de sus áreas, puntales fundamentales. Después encontramos 2 personas más y ellos llevan con nosotros los 10 años de trayectoria que lleva Driving. Por el lado comercial, por ejemplo, eh, estuve yo solo hasta el año 2019, ¿ya? Es decir, desde el 16, desde el 15 al 19, estuve más bien solo, vendiendo remoto para distintos países, haciendo giras comerciales a distintos países, participando en ferias y vendiendo fundamentalmente en Chile. Y cuando empezamos a escalar con equipos en otros países, empezamos a contratar gente que por alguna razón de la vida nosotros conocíamos, ¿Ya? ¿ya? Así es como llegó nuestro primer country manager, que es Rodolfo, que está en México, que es chileno. Hoy día ya es prácticamente mexicano, había vivido antes en México, él vendiendo en la misma industria, por lo tanto conocía la industria, conocía México, conocía cómo se hacen las cosas allá. Él después pasó por una experiencia más del mundo fintech y lo trajimos a él. Él lleva con nosotros 6 años y teníamos un vínculo de confianza grande, entonces nos conocíamos. Pum, pusimos a Rolfo. Después Brasil lo abrimos con una persona con la que yo había trabajado en mi vida pasada cuando entré a Catburg y después la compra Craft, que es Álvaro, que es el country manager de Brasil. Álvaro vivía en Brasil hace mucho tiempo, casado con brasilera, pum, Álvaro allá. Contratamos a un headhunter para que nos encontrara el country manager de Colombia. Resultado que Álvaro había trabajado en su vida pasada con un colombiano y le tenía mucha buena y terminó siendo el colombiano el seleccionado por la consultora y por nosotros para ocupar el puesto de country manager de Colombia. Eh, Después, ponte España. España fue una contraparte que yo tuve en una de las empresas que es nuestro cliente y él se fue a hacer un máster a España, pum, lo pusimos en España. Entonces, fue todo como que empezamos tenemos una red que de alguna manera hay muchas confianzas ahí. Nos pasó con la Mira, que es la persona que lidera Customer, que ella lleva con nosotros un montón de tiempo. Ella era mi socio, su señora es peruana y un compañero de universidad de ella estaba casado con la Mira, pum, y llegamos a ella. Entonces fue todo así. La Fran, que es la persona que hoy día lidera el área de marketing, nosotros queríamos a alguien que hablara inglés perfecto para abrir Estados Unidos. Desde el principio queríamos abrir Estados Unidos y qué sé yo. Y pedimos referido y llegó la Fran porque era amiga de una compañera de nosotros de universidad y qué sé yo. Entonces como que hemos tenido como un círculo de confianza muy grande desde el primer momento y esas son las personas que hoy día se han perpetuado en la empresa y han armado cada uno de ellos sus propios equipos con un poquito esta misma como idiosincrasia o cultura o onda que tenemos dentro de Drive-In en donde todos hacemos como muy buen fit. Entonces de ahí para abajo el resto de los equipos también como que conversan mucho con esa cultura. Entonces ha sido como muy rico ver cómo
en el fondo se ha construido este equipo y hacemos encuestas de satisfacción permanentemente. Llevamos haciendo la Building Happiness Ponte tú de Book 3 o 4 años seguidos con resultados súper buenos. Hemos ido creciendo 10, 15 puntos todos los años. Hoy día estamos casi en 90 puntos de 100, que es un súper buen resultado para una empresa de 155 personas que somos hoy día. Entonces, como que creo que en términos de cultura y en términos de persona, hemos hecho una buena pega y la gente en general trabaja bien contenta en la empresa. Hay una rica onda. Nicolás, para todas las pymes que nos escuchan y que hoy día tienen problemas de flota logística en sus despachos. Yo a todos los emprendedores que vienen aquí al podcast les estoy pidiendo que nos vendan su proyecto. ¿Cuál es tu propuesta de valor para todas las pymes y emprendedores que nos están escuchando? Nosotros básicamente para cualquier empresa que tenga que hacer despachos de productos, ofrecemos un sistema de gestión que te ayuda con la planificación de los despachos, con el seguimiento y con el control de las entregas, así a muy grandes rasgos. Es decir, hoy día la planificación que cualquier empresa hace de manera manual, ¿ya? De sus despachos, que es un pedido que va a una dirección, nosotros le automatizamos ese proceso a través de un software, él bota todas las direcciones con los productos, con sus tamaños, etcétera, al sistema, por el otro lado bota los camiones y el sistema de manera automática le hace la planificación. Bastante óptima, porque hay un algoritmo de optimización detrás, entonces siempre le ganamos a los humanos, ¿ya? Y después, todo lo que pasa puertas afuera del almacén, del centro de distribución o como quieran llamarle, lo controlamos a través del GPS del teléfono celular, en donde vamos marcando por dónde va pasando el conductor permanentemente. Al conductor le decimos el orden de entregas, es decir, la secuencia. El conductor se conecta a Waze o a Google Maps de manera automática con la dirección ya georreferenciada, por lo tanto siempre va a tener la ruta óptima al siguiente punto de entrega, le decimos qué es lo que tiene que entregar y en paralelo le vamos avisando al cliente, de nuestro cliente, ¿no es cierto?, a qué hora le va a llegar su pedido. Entonces es bien holístico porque tenía el control de toda la operación, automatizáis el sistema de planificación, ¿no es cierto? Entonces puedes destinar a las personas que hoy día tienes a hacer otras labores, ¿ya? Dado que tienes este sistema más automatizado y todo lo que va pasando en la calle, digamos, en términos de ejecución, lo vas teniendo en tiempo real. Por lo tanto, puedes tomar las medidas correctivas en el momento y no sorprendente con que llega el camión en la tarde, luego de hacer 40 despachos y que te digan no puede entregar 10, porque o no encontré la dirección, o porque la persona no estaba, o por cualquier motivo que realmente uno no sabe si es cierto o no es cierto, y tampoco lo pudiste gestionar. Entonces, te diría que eso es como el gran valor agregado. Alivianarle la carga y el dolor de cabeza que tiene la empresa en los despachos. Normalmente las empresas tienen su core en otro lugar. Tienen su core en el producto, tienen su core en el servicio que ofrecen, pero no tienen el core en la logística, salvo que sea, por ejemplo, un courier o un operador logístico, ¿no es cierto? Pero para todas, normalmente es un dolor de cabeza porque no forma parte del core. Entonces nosotros vamos a ir a ayudar a esto, que no es parte del core, a alivianarlo. Nicolás, ¿y cuál ha sido las métricas relevantes en tus clientes que han mejorado después de implementar Drive-In? Hoy día la gran métrica es el ahorro de camiones y kilómetros. ¿Ya? Nosotros hemos visto ahorros de hasta un 30% en cantidad de camiones y en cantidad de kilómetros. ¿Ya? Todo va a depender del proceso previo de planificación que haya, ¿no es cierto? Pero normalmente esas han sido las métricas que tenemos en términos de la optimización. Y luego, en toda la parte de la ejecución del punto de venta, es la disminución de los rechazos, ¿ya? Y el tiempo que toma la planificación. ¿Ya? Esas son 3 grandes métricas y esta la complementamos con nivel de satisfacción de cliente. Porque vamos a hablar pre y post pandemia, ¿no es cierto? Pre pandemia sabemos que la penetración del comercio electrónico no era tanta, ¿ya? No nos vamos a entrar en el comercio electrónico porque nosotros también operamos mucho B2B, ¿ya? Pero en el fondo lo que ocurría era que uno estaba acostumbrado a que si pedía algo por internet, a través del comercio electrónico como persona natural, o una tiendita pedía el suministro de los productos que vende o un restaurante, el suministro de los productos que finalmente prepara y termina en producto terminado, ¿no es cierto? Nadie se preocupaba de a qué horas le iba a llegar el pedido. Era para nosotros súper natural que si es que yo pedía hoy día y me decían que me iban a entregar el próximo miércoles, ok, el próximo miércoles era de 9 a 9. Y con suerte te llegaba un mail. Oye, te voy a entregar mañana de 9 a 9.
Y uno, si es que no tiene a alguien en la casa que le recibe el pedido, tiene que clavarse de 9 a 9 para recibir el pedido. O el mismo restaurante, si es que le tiene que llegar la carne para cocinar el almuerzo y la carne le llega en la tarde, ya perdió el turno del almuerzo. Sí, ¿Te po. cachai? Y existía muy poca conciencia de lo que significaba poder avisarle a la persona a la que le vas a entregar el pedido a qué horas iba a llegar. Después de esto, para la pandemia empezó a hacerse más una necesidad avisarle al cliente porque el cliente lo estaba demandando. A pesar de que el cliente en pandemia estaba todo el día en su casa, porque estaba encerrado, por lo tanto tenía ahí poca posibilidad de fallar que el cliente no estuviese, ¿no es cierto? Pero el cliente se volvió bastante más sofisticado o exquisito en términos de, oye, avísame cuándo vas a venir y a qué horas vas a venir. Entonces, ese tipo de cosas son las que hoy día con la plataforma uno empieza a resolver y empiezas a entregarle a tu cliente una herramienta que para el cliente de mi cliente es muy valiosa porque le entregas certeza de a qué horas va a llegar y por lo tanto además mi cliente disminuye el rechazo porque el rechazo por sin moradores o tienda cerrada es grande, ¿no es cierto? Entonces empiezas a disminuir eh, ese motivo de rechazo, lo empiezas a acotar cada vez más y empiezas a entregar mejor nivel de servicio al cliente y por lo tanto es un círculo virtuoso. Está todo el mundo más contento. Perfecto, o sea, es bien 360 al final. No es que solamente logísticamente tu cliente directo gane, sino que gana también el cliente de tu cliente. Al final Hoy se día entrega un mejor servicio buscamos eso logístico. todo el tiempo. Nosotros partimos como un algoritmo de optimización, pero rápidamente nos dimos cuenta de que el algoritmo de optimización queda nada más que en el computador de la persona que hizo la optimización y después uno le entrega los pedidos al despachador, ¿no es cierto? El despachador puede que ordene los pedidos en el orden inverso a la secuencia de entrega para poder descargar más fácil, ¿no es cierto? Pero había que controlar siempre la ejecución, porque si no al final esto es como una estrategia que queda en un lindo PowerPoint y no le hiciste nunca la bajada al equipo. Si es que nunca le haces la bajada al equipo, la estrategia va a seguir estando en un PowerPoint y no la va a conocer nadie. Acá lo que hay que hacer es declarar esto al conductor y tener trazabilidad de lo que está ocurriendo para poder controlar lo que está pasando y tomar acciones para mejorar eso, ¿no es cierto? Entonces, sin duda que el punto final, que es el cliente, es demasiado relevante porque ahí es donde termina todo, digamos. Es que el cliente esté contento por los motivos que el cliente considera que hay para estar contento, que es que el producto le llegue en tiempo, en forma, avisarle, con un conductor que puede estar bien o mal presentado, etcétera. El cliente tiene un montón de como condiciones, ¿no es cierto?, que hacen que para él sea satisfactoria la entrega y por lo mismo también hay una encuesta de satisfacción en donde el cliente puede dejar su apreciación respecto de lo que pasó. A lo mejor el producto le llegó perfecto, le llegó a la hora convenida, pero la persona que se lo entregó no fue muy amable. Él lo puede declarar en la encuesta de satisfacción también. ¿Te fijas? Entonces eso te permite de manera holística ir corrigiendo todas aquellas cosas que se pueden hacer mejor. Perfecto. Y Nicolás, cuéntame un poquito cómo ha sido este proceso de expansión, porque sé que ustedes están en más de 20 países ya presentes con esta solución. ¿Cuáles han sido los desafíos de llevar una solución que, como me contabas tú, primero la probaron en Chile, la fueron mejorando, llegaron a un producto bien robusto y después la empezaste a llevar a otro país, a otros países de Latinoamérica y hoy día ya están en países de Europa y en Estados Unidos? ¿Cuáles han sido los desafíos más relevantes de ese proceso? Mira, nosotros cuando partimos nos ganamos un par de fondos Corfo, ¿ya? Entonces con esos fondos, habían algunos fondos que eran como de característica scale-up, que es que saques la organización afuera. Por lo tanto, una porción de esos fondos había que gastárselo afuera. Y empezamos a participar de algunas ferias. Ya nosotros siempre con la visión puesta en México, entonces como que para las empresas de Chile hay algo medio natural de ir Perú, Colombia, México. Ya eso es como, en términos prácticos, Pacífico es como lo que todos hacen. Brasil es un mercado gigantesco, pero es súper complicado en términos tributarios y tiene otro idioma, por lo tanto como que nadie se mete muy ahí. Todo lo descartan al tiro a Brasil. Todos lo descartan muy rápido. Nosotros hoy día estamos en Brasil, hace 5 años que estamos en Brasil, nos ha ido súper bien en Brasil, tenemos un equipo maravilloso, pero de vuelta, también fue por Álvaro, que es el country manager de Brasil, que es chileno, misma idiosincrasia, y él hizo toda la expansión de Brasil, pero lamentablemente la mayoría de las empresas chilenas que tratan de ir a Brasil terminan fallando. Sí. Bueno, y la cosa es que entre medio, desde el 2015 hasta el 2019, que fue cuando abrimos México, nos ganamos estos fondos, todo, entonces fuimos a explorar estos países varias veces. Y ahí tú te empezás a dar cuenta, conectando con la pregunta que tú me decís, de cuáles son las claves. Y hay un tema de idiosincrasia que es fundamental.
Acá los países son súper distintos. Uno cree que porque hablamos el mismo idioma la cosa sale fácil. Y además, como tenemos Brasil al lado, uno dice, no, Brasil es complicado porque hablan portugués. Y el resto es fácil porque hablamos todos castellano. No. Los países tienen, niveles de desarrollo muy distintos. Ingresos per cápita muy diferentes. Y eh, idiosincrasias y culturas, pero diametralmente opuestas a lo que somos nosotros. Nosotros en Conosur nos parecemos harto más. Argentina, Uruguay y Chile nos parecemos harto más. Ya de Perú para arriba empieza a ser un bicho absolutamente diferente. ¿Ya? Y todos con sus matices. Es cosa de pensar los climas que hay en algunos lugares, que son climas tropicales, en donde la gente es muy distinta acá. No tienen esto del frío, del calor. Nosotros tenemos veranos en donde los días duran 12 horas y invierno en donde los días nos duran, no sé, 8. Entonces, son cosas demasiado distintas desde la base que evidentemente hacen que las personas en cada uno de los lugares sean muy distintas. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que a nivel idiosincrasia esto era muy diferente, ¿ya? Muy diferente y que había que hacer fit cultural con el país y evidentemente que los equipos tenían que hacerse cargo de eso. Entonces, te diría que esa es una de las principales diferencias. Luego ya en los procesos de venta, el mundo como de tomar las decisiones en distintos países es muy lento respecto de Chile. Hay países en donde la gente no te sabe decir que no, no dicen que no. Entonces, uno sale a las reuniones súper esperanzado y al final te das cuenta que no cerráis nada. Eso lo he escuchado muchas veces con México. Con México y con Colombia, por ejemplo, el colombiano es muy educado, es muy cortés. Es un tipo que siempre llega a la reunión, te ofrece un café, te ofrece un agua, qué pena con usted. Entonces, es un tipo que jamás te va a decir que no. Él prefiere ser muy educado y muy cortés en la reunión y después dejar de responderte el mail a en la reunión decirte que no porque piensa que eso es de mala educación. ¿No es cierto? El mexicano se demora un montón en tomar decisiones, se pelotean entre distintas personas las decisiones, entonces como que hay que aprender a conocerlo para no entrar en desesperación, porque los ciclos de venta y las tasas de cierre tienden a cambiar entre los distintos mercados y eso es producto de la idiosincrasia de cada uno de ellos. Entonces, al final te diría que conocer cada uno de los mercados y entender a las contrapartes es una de las cuestiones más difíciles cuando uno trata de expandirse. Si bien uno puede hacer cosas que copia y pega de distintos mercados, el tema cultural te diría que es el gran desafío, ¿ya? Y que uno, como chileno, que en general en Chile y en Argentina, como te decía, son los países que probablemente toman las decisiones más rápidas, uno se puede desesperar y realmente hay que tener paciencia y entender que culturalmente somos súper diferentes. Nicolás, ya un poquito para ir cerrando la entrevista, el tiempo pasa volando cuando uno conversa cosas interesantes. ¿Cuál ha sido el error más relevante? Porque todos hablan del éxito, de todo lo que han logrado, pero dentro del éxito siempre hay tropiezos. ¿Cuál ha sido el error que te gustaría haberte ahorrado? Em, Yo creo que el tema de la plata, el tema de la plata entre la estimación de venta, la duración de la plata, como tuvimos un par de momentos en que llegamos casi a estar con la soga al cuello y parados en la silla, ya para tirarnos al piso y por suerte los pudimos sacar adelante, pero yo creo que no deberíamos haber llegado nunca a ese momento. O sea, hay que como que ser muy minucioso en ese control. De repente uno tiende a hacerse el tonto, como que alguien lleva la finanza, uno lleva la venta, el otro lleva la gerencia, y uno como que dice, si este no se queja es porque está todo bien, pero hay algo en tu cabeza que te está reportando todo el tiempo de que no estamos tan bien, porque empezáis a mirar los números y te das cuenta que no, entonces hay que estar como, yo creo, sincerando mucho la cifra y pisando el número permanentemente, porque es lo que te va a dar para seguir adelante o para morirte derechamente. O sea, acá uno se perpetúa o se muere. No, es como súper discreto el que son ceros unos. Sí, en el esta otro día cuestión. leí un porcentaje que decía como que el 80% de las empresas mueren por flujo de caja. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, podéis tener cuentas por cobrar y al final no sacáis nada. El balance se ve súper lindo. O sea, podéis ir a factorizar o lo que uno quiera, pero al final yo creo que esa cuestión hay que tenerla muy clara. No hacerse el tonto nunca con el tema del número. Cuánto tenemos que pagar en el sueldo, cuánto tenemos cuentas por cobrar, cuántos son los días promedios de cobranza, cuánto estamos quemando, cuánto nos queda para salir, o sea, llegar a break-even. Todo eso creo que es fundamental. Para mí, ahí creo que está como la clave de la vida útil de la empresa.
Nicolás, ya para dar un cierre a la entrevista, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le podrías dar a un emprendedor, a un Nicolás que está lanzando recién su proyecto y que, como dices tú, no tiene nada claro, se está jugando todo all-in, lo único que tiene es el amor por la idea? Ya, la idea es importante y hay mucha gente que se enamora de la idea y avanza con esa idea sin dar ninguna vuelta. Creo que también eso hay que replanteárselo siempre. Entender quién es uno, si uno quiere seguridad o no quiere seguridad, si de verdad esto es tu sueño o no es tu sueño, si es que amáis la estabilidad laboral en una gran empresa. También hay que preguntarse eso. De repente uno lo hace como por moda, porque hay mucha gente haciéndolo, qué sé yo. Entonces, creo que antes hay que mirarse uno, ¿ya? Y después son las dos cosas que dije, la plata y el flujo. Para mí esos son claves. Plata, flujo y estimación de venta. Cosas duras. Cosas duras, duras, duras. Tú podéis tener un grupo de amigos increíble con el cual creen que la idea es maravillosa y van a emprender. Oye, estimación de venta, flujo y plata. ¿Para cuánto alcanza todo eso? Vamos a poner un restaurante, el grupo de amigos, porque es maravilloso, siempre nos ha encantado el cordero al palo y vamos a hacer puros corderos al palo. Perfecto. Está maravillosa la idea. Y están enamorados de la idea. ¿Cuánto van a vender? ¿Para cuánto tiempo les alcanza? Y el tema del flujo. Fundamental. Para mí ahí está la clave de esta cuestión. Nicolás, agradecer tu tiempo, agradecer tu buena onda de poder venir a conversar con nosotros. Agradecer también a la gente que se quedó hasta esta instancia, ya llevamos más de 30 minutos conversando. Y cerremos la entrevista con una invitación a todas las pymes que nos ven. Esa es tu cámara, que puedan conocer Drivin. Bueno, primero que nada, muchas gracias Ignacio por la entrevista y a todas las empresas que sean pequeñas y medianas, que sean grandes. Nosotros atendemos desde empresas que tienen un camión hasta empresas que tienen 2000. La web es www.driv.in, drivcorta.in. Nos pueden visitar ahí y si es que tienen cualquier inquietud, pueden dejar un formulario y nosotros nos contactamos inmediatamente con ustedes. Perfecto, con eso cerramos el capítulo entonces, dejándolos invitados, como siempre, todos los lunes, a ver el podcast Mercado Mayorista de las últimas noticias. Hasta luego.